Karim Benzema fichó por el Real Madrid en el verano de 2009, pero no ha sido hasta las últimas temporadas cuando ha terminado de convencer a todo el madridismo. Durante sus inicios le pusieron todo tipo de apodos irrespetuosos. ¡Es Benzema! Pero el tiempo ha acabado por poner a Messi y Benzema entre las grandes leyendas del Real Madrid. ¿Tenían razón entonces sus más ardientes críticos? ¿Cuándo se produjo el cambio para ver este gran Benzema? A continuación lo revisamos en Memorias del Fútbol. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Nacido en Francia pero de ascendencia argelina, Karim Benzema nació en Lyon el 19 de diciembre de 1987. En el equipo de su ciudad debutó con 17 años y tras marcar 66 goles en 5 temporadas, se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, suscitando el interés de equipos como el Barça o el Manchester United. El verano de 2009, Florentino Pérez regresó a la presidencia del Real Madrid y con una inversión de más de 250 millones de euros, ilusionó a todos los aficionados blancos. El mandamás merengue firmó ese año a jugadores como Kaká, Cristiano Ronaldo o Xabi Alonso, pero si hay un fichaje en el que se implicó realmente, fue en el de Karim Benzema. Tras complicarse la incorporación de David Villa, el presidente del Real Madrid decidió cerrar la llegada de la promesa del Olympique de Lyon, y ante el temor de que acabase en Barcelona, fue a la casa de su familia. Desde ese día, Benzema se comprometió con el club blanco y semanas más tarde sería presentado en el Bernabéu como una estrella. Sin embargo, los inicios de Karim no serían fáciles. En su primer año, el francés solo anotó 9 goles en toda la temporada y acabó perdiendo el puesto en favor de Higuaín. El curso siguiente el argentino se lesionó, y aunque Benzema mejoró sus números, siguió siendo el foco de las críticas de la prensa, los aficionados y hasta de su propio entrenador. Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato. Sus 26 dianas no parecían suficientes para un público que le pedía más goles, pero sobre todo más espíritu de sacrificio. Esa imagen que tienes tú de cierto pasotismo. No soy un jugador que vas a correr, no soy este. Con el tiempo el galo fue entendiendo la idiosincrasia del club y en la temporada siguiente firmó una de sus mejores campañas como madridista. Benzema marcó 32 goles el año que el Real Madrid ganó la Liga de los Récords, pero en los cursos siguientes volvió a sembrar dudas por su falta de hambre goleadora. Su juego, asistencias y goles quedaban opacados por la presencia de Cristiano Ronaldo, y pese a contribuir decisivamente a la consecución de la 10ª en 2014, siempre tenía detractores. En 2015 fue apartado indefinidamente de la selección francesa por el caso Valbuena, y sus continuas multas de tráfico por velocidad no dejaban su figura en buen lugar. En 2016 Zinedine Zidane tomó los mandos del banquillo blanco y su ídolo se convirtió en el gran defensor del 9 madridista. Con Zidane, Benzema fue titular indiscutible, pero pese a ganar 3 Champions seguidas y dejar jugadas de ensueño, fue bajando notablemente su rendimiento goleador. En la 2016-2017 se quedó en 19 goles en todas las competiciones, mientras que en la 17-18 solo pudo convertir 12. Aquella cifra sí estaba lejos de un delantero de élite, y tras 9 años en el club, la afición blanca comenzaba a hartarse del francés. Benzema no hace nada. Ya no es los goles que falla, es la actitud que se le ve dentro del campo. Han vendido la mentira de que es un delantero que hace jugar y Benzema lo que hace es estorbar. El ciclo de Benzema parecía agotado en el Madrid, pero algo pareció cambiar
cuando anotó 2 decisivos goles en las semifinales de la Champions. Su doblete ante el Bayern clasificó al Real Madrid para su tercera final consecutiva, y en Kiev sorprendió al mundo con un gol de listo. La chilena de Bale opacó nuevamente su figura, y la 13ª se vio eclipsada por la marcha de Cristiano Ronaldo. El gran ídolo del madridismo se marchaba de la Casa Blanca, y cuando nadie lo esperaba, Benzema recogió el testigo. La marcha de Zidane y CR7 dejó huérfano de referentes al madridismo, y Benzema se erigió como el gran faro del equipo. En una temporada de transición y sin títulos, el galo marcó 30 goles, y por primera vez en sus 10 años de blanco, dejó una sensación de incansable sacrificio. Karim contrató a un nutricionista que modificó su dieta, y tras sufrir una fractura en el dedo meñique, decidió no operarse ante las necesidades del equipo. Desde entonces Benzema lleva un vendaje que protege su mano derecha, y que después de 2 operaciones fallidas y las urgencias del calendario, le ha provocado una malformación en el dedo hasta que pueda operarse de nuevo. Aquel sacrificio fue valorado por la Grada Blanca, que desde entonces considera al francés como uno de los suyos. Después de ese episodio, Benzema siempre ha rondado los 30 goles y las 10 asistencias por temporada, y Karim se ha convertido en el principal generador del fútbol ofensivo madridista. En 2020 fue el principal responsable de ganar la Liga de la pandemia, y tras marcar 30 goles en la 2020-2021 sin recompensa, consiguió regresar a la selección francesa para jugar la Eurocopa. En 2022 Benzema ha firmado el mejor año de toda su carrera, siendo determinante para que el Real Madrid ganase la Supercopa de Europa, la Liga y otra Champions League, la 5ª de su palmarés personal. Además, el francés marcó 27 goles en el curso liguero y por primera vez ganó el trofeo de máximo goleador del campeonato español. Sus goles han sido decisivos en la Liga, pero sus actuaciones en la Champions han sido mágicas. Benzema anotó 6 goles en la primera fase, pero fue realmente en las eliminatorias cuando fue determinante. En octavos llegó tocado al partido de ida contra el Paris Saint-Germain, pero en la vuelta se recuperó y protagonizó uno de los mejores partidos de toda su carrera. A 20 minutos del final el Madrid perdía la eliminatoria por 2 goles de diferencia, hasta que Benzema se rebeló contra sus compatriotas. Marcó el primer gol tras robar un balón a Donnarumma, igualó la eliminatoria con un disparo cruzado y culminó una remontada épica con una finalización de genio. En 15 minutos de locura, Benzema había volteado la eliminatoria y cambiaría la historia de una Champions legendaria. En cuartos al Real le tocaba visitar al vigente campeón de Europa, y Karim aplastó al Chelsea con 2 testarazos inverosímiles. Tras el tanto de Havertz, Benzema perdonó un gol cantado, pero se redimió tras aprovechar otro error del portero rival. Algunos lo llaman hambre y otros fortuna, pero cuando el delantero provoca tantos errores en porteros de Champions, no parece que haya casualidad. Benzema encadenaba en Londres su segundo triplete consecutivo, y tras un dramático partido en la vuelta en el que todo parecía perdido, volvió a marcar el tanto decisivo. Su cabezazo en la prórroga metía al Madrid en semifinales, y el Manchester City sería su próximo objetivo. Los de Guardiola apabullaron a los de Ancelotti con 2 goles al inicio del encuentro, pero el gato volvió a rescatar al Real con un toque de magia. El Madrid volvería a estar otras 2 veces contra las cuerdas, pero tras fallar 2 penaltis consecutivos en la Liga, Benzema se marcó un Panenka legendario que dejaba viva la eliminatoria.
En el Bernabéu Karim no jugó su mejor partido, pero asistió a Rodrigo en el inicio de la remontada blanca. En la prórroga provocó otro penalti y marcó el gol decisivo que metía al Real Madrid en una nueva final europea. Tras superar 3 eliminatorias que parecían perdidas ante los 3 grandes favoritos, Karim y el Real Madrid viajaban a París para ganar la 14ª. Ante el Liverpool, Courtois sostuvo a los blancos, pero Benzema metió el balón en la portería en la primera que tuvo. Le anularon el gol con mucha controversia, pero el tanto de Vinicius sirvió para ganar el título. El Real Madrid levantaba la 14, con Benzema como capitán y como el gran líder de su equipo. Sus 15 goles a lo largo de la competición fueron decisivos para el título y redondeó la mejor campaña de su vida, anotando 44 goles en 46 partidos. El delantero galo promedió prácticamente un gol por encuentro, se confirmó como el mejor delantero de Europa y cerró 2022 con otro trofeo, la Supercopa de Europa. Sus 4 títulos en 2022 confirman un año mágico para un jugador de fantasía y que por fin ha sido reconocido por todos. Después de tantas críticas y tras una transformación increíble, Karim Benzema es el nuevo Balón de Oro, que le corona como el mejor jugador del mundo. A punto de cumplir 35 años, el francés ha alcanzado el mejor momento de su carrera. Actualmente pelea por el podium de máximo goleador histórico de la Liga de Campeones. Es el extranjero con más partidos en el Real Madrid y su segundo goleador histórico. Con 5 Champions bajo el brazo y más de 30 títulos como profesional, Karim Benzema se ha ganado pulso ser una leyenda del Real Madrid y una leyenda del fútbol mundial.